¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad y, por supuesto, también defensa de la propiedad privada. Importante la propiedad privada, ¿por qué? Bueno, pues porque hoy arranca la campaña de la renta. Y en esa campaña de la renta lo que va a hacer el Estado en este caso es quitarnos prácticamente la mitad de lo que ganamos. La mitad, no sea usted exagerado, eso solamente se le quita a los ricos, dirán algunos de nuestros oyentes y algunos de nuestros televidentes. Pues siento darles una mala noticia. También a aquellos que cobran desde el salario mínimo hasta el salario medio, pasando por el modal, que el modal es el que más se repite en España, entre cotizaciones sociales e impuestos directos prácticamente se nos va la mitad de nuestro sueldo, entre el 46 y el 48%. Si a eso le añadimos todos los impuestos adicionales que pagamos, y piensen ustedes en todo lo que pagan, bueno, pues desde la gasolina, la mitad de la factura aproximadamente son impuestos. La luz, entre un 30 y un 50, dependiendo de la factura de cada uno, también se van impuestos. Tenemos impuestos cada vez que vamos a hacer la compra por los alimentos, para calentarnos, la calefacción, también el agua paga impuestos, los seguros, el IBI. Pues si ustedes fuman ya ni les cuento. En cuanto a las bebidas alcohólicas, también las azucaradas los tienen. Todo eso se van impuestos. Si le sumamos todo eso, aproximadamente un 56% del salario medio se va directamente a las arcas de Hacienda. De todo esto vamos a hablar hoy. ¿Y por qué vamos a hablar hoy? No solo porque arranca la campaña de la renta, sino porque el Instituto Juan de Mariana ha evacuado un nuevo informe, que es importante, que tenemos que conocerlo y que lo vamos a analizar en profundidad hoy con uno de sus responsables. Vamos con todo. Pues sí, hoy empieza la campaña de la renta. Hoy muchos de quienes nos escuchan ahora, quizá no tantos, pero sí muchos, probablemente es el día que están esperando para entrar en el programa Padre de Hacienda y intentar averiguar si este año toca a pagar o a devolver. Si introduciendo las deducciones a las que tenemos derecho dentro de ese programa, finalmente aparece un saldo con un signo menos, que lo que significa es que nos tiene que devolver Hacienda, qué sé yo, 500, 1000, quizá algo más. ¿Qué significa esto? Esto no significa que Hacienda le bonifique a usted con ese dinero por lo buen contribuyente que es usted, o porque resulta que ha tenido unas conductas maravillosas que requieren o que merecen un regalo. No es un regalo caído del cielo lo que le va a pagar Hacienda a aquellos a quienes le salga la declaración de la renta a devolver. Lo que significa es que, según las reglas de Hacienda, en 2024 usted pagó más impuestos de los que tendría que haber pagado y Hacienda dispuso de su dinero durante todo un año sin tenérselo que haber cobrado. Entonces, ahora lo que hace Hacienda, después de que usted haga la declaración, pese a que Hacienda ya sabe las deducciones a las que usted tiene derecho, Hacienda ya sabe exactamente cuál es el resultado de su declaración, pero hace que usted la tenga que hacer por si se equivoca. Bien, pues Hacienda lo que hace es devolverle a usted ese dinero, por supuesto sin intereses. O sea, ha dispuesto de ese dinero de más durante un año y ahora se lo devuelve sin intereses porque estaba indebidamente cobrado. Aquellos que les salga la declaración a pagar, es por el camino contrario. Durante el año pasado Hacienda le cobró menos impuestos de los que debía haberle cobrado y por lo tanto ahora usted tiene que abonar esa diferencia en la declaración de la renta. Por supuesto, sin intereses, salvo que exceda usted los plazos a los que tendría que haberse acogido en el caso del pago de impuestos. Todo este asunto lo que requiere es un estudio en profundidad. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hablar hoy del informe que ha publicado el Instituto Juan de Mariana, su departamento de estudios, un informe que nos dice exactamente cuánto han subido los impuestos en estos últimos años. Les voy a dar algunos datos y algunas tendencias, aunque de todas ellas vamos a hablar con detenimiento en unos minutos cuando arranquemos con el tema del día. Una de sus conclusiones es que en los últimos 6 años España ha elevado su presión fiscal sobre los contribuyentes nacionales, es decir, sobre todos nosotros, casi en 2 puntos, en 1,9 puntos.
del Producto Interior Bruto es lo que nos ha subido la presión fiscal este gobierno. Si vamos a números redondos, en estos últimos 6 años, el exceso de tributación que ha conseguido amasar el Estado supera los 120.000 millones de euros. ¿Qué es lo que ha sucedido en la media de los países de nuestro entorno, de los países de la Unión Europea? Bueno, pues que esa presión fiscal, en lugar de subir en casi 2 puntos, ha bajado en prácticamente 1 punto. Mientras nosotros subimos nuestros impuestos, de media, los países de nuestro entorno han bajado. De los 27, 14 países de la Unión Europea han decidido bajar sus impuestos durante los últimos 6 años, es decir, cobrarle menos impuestos a sus ciudadanos durante estos últimos años. ¿Qué ha hecho el gobierno de Sánchez? Subirlos de manera indiscriminada, subirlos de cada año y además introducir nuevas figuras tributarias año a año, es decir, inventarse, sacarse de la chistera nuevos impuestos año a año para que usted los pague. Luego existe otra realidad que también vamos a analizar en el día de hoy, que es la manera en la que el Estado, la manera en la que Hacienda nos esconde deliberadamente los impuestos que pagamos. Dirán ustedes, ¿por qué está usted tan enfadado con el pago de impuestos? Bueno, pues porque mucha gente en España, por no hablar de la gran mayoría de las personas, de los contribuyentes, no son conscientes realmente de todo lo que pagan en impuestos. Porque sí, aunque nos digan que no, que pertenece a otro tipo de figuras, las cotizaciones sociales también son un impuesto, en este caso un impuesto al trabajo. Y además, la manera en la que está diseñada el sistema de pago de las cotizaciones sociales hace que usted piense que una empresa, solo por contratarle, tiene que pagar por cuenta propia prácticamente el 80% de las cotizaciones sociales que a usted le corresponde, cuando en realidad no deja de ser una trampa contable que hace que usted no vea todo lo que Hacienda le está quitando. Porque entre cotizaciones sociales de las que paga la empresa por usted, como la que les cobran a ustedes directamente, como los impuestos directos que le cobran por el IRPF, el sueldo medio en España está pagando un 48% en impuestos. Hay que pelear por llamar a las cosas por su nombre para que todos y cada uno de nosotros seamos conscientes de todo el dinero del que ganamos al año, de todo ese dinero que se queda el gobierno. Prácticamente nos tiramos la mitad del año trabajando para pagar única y exclusivamente a Hacienda. Si todo lo que ganamos desde el 1 de enero lo fuéramos pagando a Hacienda para satisfacer nuestra factura fiscal, nos tiraríamos más de 6 meses trabajando para pagar el sueldo íntegro de lo que nosotros generamos a Hacienda. A partir del 7º ya empezaríamos a ingresar nuestro sueldo bruto completamente en nuestra cuenta. Esto es para que se hagan ustedes una idea de hasta qué punto nos meten nuestros políticos la mano en el bolsillo. ¿Todo para qué? Se supone que para tener un estado del bienestar, un estado de justicia social, un estado de asistencia y un estado en el que tengamos servicios fundamentales a nuestra disposición que sean de primera categoría. ¿Qué pasa? Que tampoco en esto somos los mejores. Ni tenemos la mejor educación, ni tenemos la mejor sanidad, ni tenemos la mejor asistencia, ni tenemos la mejor ley de dependencia. Sin embargo, nos quieren hacer creer que si nos rebajan los impuestos, la solución lógica sería tener peores servicios públicos. Deberíamos empezar a ser conscientes de cuánto pagamos de nuestros impuestos, mejor dicho, cuánto nos quitan de nuestro salario, de nuestro trabajo, del esfuerzo que realizamos todos y cada uno de nosotros para obtener unas rentas a final de año. Tendríamos que ser muy conscientes de cuánto se queda Hacienda de todo lo que nosotros generamos para ser plenamente conscientes de la calidad de los servicios públicos que recibimos. Si fuéramos conscientes de cuánto nos cuestan esos servicios públicos, probablemente seríamos mucho más exigentes con la prestación de estos servicios. Pero claro, esto al Estado probablemente no le interese. Vamos ya con todo, pero antes, como siempre, echamos un vistazo a la portada de Libre Mercado. Y tengo ya conmigo a Beatriz García, jefa de Libre Mercado. Bea, ¿cómo estás? Muy buenas.
tenemos la portada del Libre Mercado muy cargadita. Hoy, por supuesto, con este informe de Diego Sánchez de la Cruz, con el que vamos a hablar dentro de un ratito sobre ese informe que ha publicado el Instituto Juan de Mariana, el impuestómetro, además pues muy propiciamente haciéndolo coincidir con el arranque de la campaña de la renta de este año, correspondiente a los impuestos pagados el año pasado, pero tenemos otras muchas cosas interesantes que no nos podemos perder en la portada. Sí, hay que decir que este impuestómetro ofende especialmente a Hacienda. A la ministra María Jesús Montero siempre le duele especialmente estas cuentas de los impuestos y pone muchos esfuerzos en negarla, en decir que es mentira, que ellos no suben impuestos y no los bajan, pero está, la verdad, que las cuentas muy bien hechas. Están las cuentas muy bien hechas y desmienten a la señora Montero, que se empeña en decir que nos han bajado los impuestos. Es que sí, ya es lo último, ¿verdad? Es lo último. Sí, 2 puntos del PIB de presión fiscal que han subido. Poco decoro. Bueno, tenemos más novedades. Por un lado, estamos preguntando a Transparencia constantemente de la mano de Pablo Haro por numerosos despilfarros, costes estatales y demás, y hay uno que llama sobre todo la atención por parte del ICO, ese Instituto de Crédito Público, que está ocultando los intereses del crédito de más de 700 millones de euros que le hemos hecho a Marruecos para unos trenes, y no sabemos las características de ese montante. Va a comprar Marruecos 40 trenes interurbanos y queremos saber al tipo de interés que le hemos dejado este préstamo, y desde el ICO se niegan a dar información, no la dan, vamos a volver a preguntar, pero vamos, que ocultan numerosos detalles de este préstamo millonario. Estamos hablando de más de 700 millones de euros y los ciudadanos no tenemos información de este crédito favorable a Rabat. ¿Qué tendrá el señor presidente del gobierno con Marruecos? ¿Qué será lo que tiene el señor presidente del gobierno con Marruecos? Bueno, aquí vamos a tratar de analizarlo algún día. De momento, vamos con otra noticia importante de hoy. Bueno, pues mañana entra en vigor el desahucio express. Todos los medios están haciendo eco de esta medida, pero la verdad que tiene bastante letra pequeña. Y es lo que explicamos en Libre Mercado, que no es oro todo lo que reluce, que esta medida no va a afectar a la inquiocupación, o sea que solamente ampararía a los afectados, propietarios afectados de ocupas, podemos decir, de patada en la puerta, y luego que esto de que se van a ir los ocupas a los 15 días, pues que tampoco es muy creíble, porque esos 15 días además comienzan a contar desde que el ocupa acude en calidad de denunciado, y ya sabemos con lo lenta que va la justicia, todo el trámite que tiene que pasar para que esto ocurra. Entonces, bueno, que no echemos campanas al vuelo, que no celebremos todavía la entrada en vigor de esta norma, porque el propietario sigue, pues muy desprotegido ante la ocupación. Bueno, pues tremendo. Dime qué tema nos estáis preparando para mañana. Bueno, vamos a seguir hablando del informe del Juan de Mariana sobre todo tipo de impuestos, deflactación de tarifa, y desgranando un poco más los detalles de este documento, que está muy bien. Muy bien, pues Beatriz, estaremos muy pendientes de todo lo que nos preparáis en Libre Mercado. Muchísimas gracias. Mañana. Hasta mañana. Vamos con el tema del día, pero antes déjenme que les recuerde que tienen una alternativa fantástica a su disposición para exponer su cartera de inversión a la inversión inmobiliaria, y lo pueden hacer sin necesidad de comprarse una casa para ponerla en alquiler o para reformarla y venderla. Pueden ustedes exponerse al negocio inmobiliario desde 250 euros aprovechando las plataformas de crowdlending inmobiliario. Son plataformas como Cibislend. Les digo la web, www.cibislend, con v terminado en d.com, que lo que hacen básicamente es financiar proyectos inmobiliarios a través de las aportaciones de sus inversores. Usted se puede convertir en inversor de Cibislend, insisto, desde aportaciones de 250 euros para financiar aquel proyecto que a usted más le gusta de los que tengan en cartera, de los que vayan sacando semana a semana los especialistas de Cibislend.
tienen en la web toda la información sobre cada una de esas promociones, toda la información de due diligence que hace Cibislen para garantizarse la devolución de ese préstamo que le va a dar a la promotora, y opta usted a rentabilidades de entre el 10 y el 15% en plazos de entre 10 y 15 meses. Una alternativa fantástica, como digo, para exponerse al negocio inmobiliario. Cibislen.com, recuerden, con V y terminado en D de dedo. Y ahora sí, nos vamos al tema del día. Y me acompaña ya mi compañero Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Oye, tema muy importante el que tenemos hoy entre manos, sobre todo porque el informe del que vamos a hablar, que es el informe que ha emitido el Instituto Juan de Mariana desde su departamento de informes y de investigación, abre los ojos. Yo creo que una de las virtudes que tiene este informe es que aquel que se acerca a él y lo estudia y lo lee y lo comprende, pueden acercarse directamente a la pieza que llamamos el libre mercado con el resumen y estar muy atento al programa de hoy, porque aparte del resumen que nos hagas tú con los puntos principales, Rubén, vamos a hablar con Diego Sánchez de la Cruz, que es el responsable del Departamento de Análisis del Instituto Juan de Mariana. Es un informe, digo, que abre los ojos porque, más allá de indicarnos hasta qué punto nos están metiendo la mano en el bolsillo, sí que indica y enseña muy bien a los distintos contribuyentes exactamente cuánto están pagando. Porque fíjate qué cosas. Lo primero es que en España no se identifican los costes salariales con los costes laborales, entre otras cosas porque Hacienda nos esconde buena parte del dinero que pagamos en nuestras nóminas. Sí. Esa es una de las, por cierto, recomendaciones que hace el Juan de Mariana en su informe para el gobierno, que ingrese directamente el salario al trabajador y que después de que esté en la cuenta del banco, por decirlo así, se retraigan todos los tributos para que las personas puedan ver realmente qué es lo que están pagando. Sería revolucionario. Esto es que está muy bien la propuesta, que es que quien haga la retención no sea la empresa en origen, sino el propio banco. Además, una retención que no te... O sea, ni siquiera dejarle al contribuyente que de repente el primer día disponga de todo su capital y luego se lo quiten, sino que aparezca la parte retenida para que no pueda ser dispuesta por parte del contribuyente, pero sí de esta manera. Pero no solo los impuestos, sino también las cotizaciones. Claro. Estas las suyas y las del empresario, porque de esta manera seríamos plenamente conscientes de todo el dinero que vamos pagando mes a mes, año a año, a las arcas del Estado. Y como consecuencia, lo que este informe destaca es que, primero, desde que Sánchez llegó a la Moncloa, se han subido los impuestos en 94 ocasiones. Y en este periodo, España ha incrementado su carga fiscal, como decías, en casi 2 puntos sobre el PIB. Mientras que, por cierto, el promedio para el conjunto de la Unión Europea pues arroja un descenso de 0,9 puntos. Es decir, que mientras que España ha aumentado el peso de los impuestos y las cotizaciones sobre el PIB, en este periodo 14 de los 27 países de la Unión Europea han decidido bajarlo, entre ellos Alemania, Dinamarca, Francia, Países Bajos o Suecia. Y de este modo se ha producido un aumento de la recaudación desde 2019, que en concreto asciende a 127.700 millones de euros y si lo ajustamos a impuestos alcanza los 60.000 millones de euros prácticamente. Esto equivale a decir que 2.627 euros por habitante son los que se reflejan en esta subida de impuestos y 6.614 euros por hogar en términos nominales. O, dicho de otro modo, 1.223 euros por habitante y 3.079 euros por hogar en términos reales, es decir, descontando la inflación. Y lo que hace este informe también es analizar la incidencia de cotizaciones sociales, IRPF e IVA sobre un sueldo medio. Y lo que refleja es que este ejercicio, desde 2019 hasta hoy, revela que el coste laboral total, que también es denominado salario completo, abonado para emplear a un trabajador que percibe un salario medio de, digamos, unos 40.000 euros anuales, estaría pagando en impuestos el doble. Y de hecho hacen este ejercicio y dicen que... Bueno, en realidad estaría pagando la mitad. No, perdón. El doble. El empresario. El empresario lo que hace es pagar eso más otro 50% o otro 100% que al final es lo que hace o lo que aúna en todos los costes laborales y salariales que tiene que percibir o, digamos, encargarse el empresario en este caso. Es decir, que para un trabajador que pueda realizar o que pueda, digamos, estar cobrando unos 100 euros, lo que, digamos,
paga el empresario en total serían más de 190 euros. De cada 100 euros que tiene a disposición un trabajador en su nómina, de cada 100 euros el empleador, su jefe, le tiene que pagar casi 200 para que él pueda disponer de 100. Y buena parte de este aumento fiscal viene por parte del IRPF, que como sabemos no se ha deflactado durante la crisis del coronavirus, a pesar de que María Jesús Montero diga que en este periodo de inflación, de guerra en el este de Europa y demás, lo que ha sucedido es que ellos supuestamente han bajado los impuestos en 30.000 millones de euros. Pues señora, en el caso del IRPF lo que ha ocurrido de hecho es que ha subido, y es que los ingresos obtenidos por el Estado por este tributo han crecido un 47% en este periodo, es decir, un 57% más, que es lo que está percibiendo el Estado desde entonces. Y el grueso de tal incremento, como decimos, viene por parte del IRPF. Y todo esto con la excusa de que hay que armonizar el nivel de impuestos al resto de Europa. Pero lo que destacan es que este ejercicio de armonización fiscal con el resto de Europa supondría aumentar la recaudación en nuestro país en casi 45.000 millones de euros, lo cual supone un incremento equivalente a más de 2.700 euros por hogar al año. Y no obstante, lo que acaba de destacar es que, como alegan desde el gobierno, no tiene ningún sentido decir que quienes más ganan realizan una contribución fiscal que es insuficiente, como suelen decir desde el Ejecutivo, porque el 5,2% de los declarantes del IRPF que perciben más de 60.000 euros generan en total el 41,7% de todo lo que es recaudado por este impuesto por parte del Estado. O sea que el 5% de los contribuyentes están consiguiendo recaudar el 40% del total de la recaudación. Algo más. Algo más del 40%. Y en cambio... Que son el 5% que supuestamente son ricos, poniendo el umbral de la riqueza en quien gana 60.000 euros o más. Si nos vamos a los que de verdad son ricos, porque estos serían clase media, media acomodada, por decirlo de un modo. Bueno, y yo le quitaría lo de acomodado, ¿no? 60.000 euros hoy en día... No sé yo quién puede presumir de que lleva una vida acomodada. En cualquiera de los casos, los deciles mayores, los que de verdad sí que ganan más de 150.000 euros o 300.000 euros al año. Pues lo que tenemos es que, por dejar una cosa clara, es que en cambio las rentas de menos de 21.000 euros, que suponen el 56% del total, aportan simplemente el 8% de todo lo recaudado por el IRPF. Y claro, lo que vienen a decir es que considerando todos los impuestos y ajustando también estos datos para descontar el tema de ayudas sociales y transferencias monetarias y también en otro tipo de transferencias como que se producen en especie, por ejemplo, vemos que el grueso de la aportación fiscal, que con la que se financia el Estado en este caso, lo que proviene al fin y al cabo es el 20% solo o sea, el grueso viene del 20% que más gana en este caso. Y claro, decías tú, los de más de 300.000 euros, pues al fin y al cabo lo que suponen es poco más del 1%, 1,5%, una cosa así. Claro, este discurso que ellos tratan de vendernos no se sostiene por sí mismo. Desde luego que no. Vamos a hablar, Rubén, si te parece, con quien ha diseñado este informe. No las cifras que aparecen en él, que son las oficiales, simplemente lo que hacemos es mostrarlo con toda la crudeza que caracteriza, como siempre, al Instituto Juan de Mariana y a su director del Departamento de Análisis del Instituto, que es Diego Sánchez de la Cruz. Amigo, ¿cómo estás? Encantado de estar en vuestro programa y bueno, muy feliz de la acogida que ha tenido esta edición de 2025 del impuestómetro, que como bien habéis comentado, pues básicamente pone encima de la mesa el hecho de que un sueldo medio en España hoy ya está tributando un 48% solamente en cotizaciones, IRPF e IVA. ¿Por qué hay tanto interés por parte del Gobierno en seguir ocultando cuánto se va en impuestos y por qué se sigue empeñando el Ejecutivo en separar esto de que las cotizaciones no son impuestos? Nos dicen, Diego, muchas veces nos acusan de hacer trampa. No, es que metéis las cotizaciones. Ya, bueno, pero es que son un impuesto. Sí, bueno, por partes. La voluntad de reducir, de pretender esconder que los impuestos son mucho más reducidos de lo que efectivamente son, no viene de ahora, viene por lo menos desde el siglo XIX. Es una vieja trayectoria de los intervencionistas de todos los partidos y muy estudiada, por cierto, por pensadores italianos, ¿no? De final del siglo XIX y siglo XX. Hay un libro delicioso de Carlos Rodríguez Brown junto a María Blanco, titulado Hacienda somos todos, cariño,
publicado hace ahora un par de años, en el que se repasa toda esa propaganda fiscal con la que se intenta subestimar, ¿no? o que el contribuyente subestime la carga fiscal que efectivamente recae sobre él. Evidentemente, cuando el contribuyente piensa que está pagando ya muchos impuestos, porque en última instancia lo nota, y además es consciente de ello a través de estudios como este, pues el discurso del gobierno se va cayendo en mil pedazos, ¿no? Y por eso son necesarios cálculos de este tipo. Es más, podríamos ir más allá, ¿eh? Si tomamos en cuenta los impuestos municipales, los gravámenes sobre las empresas que se repercuten sobre los trabajadores y la carga fiscal diferida a futuro a través de déficit y de deuda pública, en realidad la imposición es del 55% del coste laboral, ¿de acuerdo? O sea que si de algo pecamos es evidentemente de quedarnos cortos, pero preferimos una cierta prudencia a la hora de ir examinando esa carga fiscal integral. Pero al menos sabemos y tenemos claro que, como digo, 48 de cada 100 euros se van en IRPF, cotizaciones e IVA, y que si le sumamos fiscalidad municipal, fiscalidad empresarial que recae sobre los salarios y el efecto diferido en el tiempo del déficit y la deuda, pues al final es el 55% de lo que gana un contribuyente en términos brutos cuando vemos solamente su coste laboral y no tenemos en cuenta todas esas mordidas que se van produciendo a lo largo del camino en forma de cotizaciones a cargo de empresa y trabajador, en forma de retenciones del IRPF, a través de la declaración anual del IRPF, que hoy comienza la campaña y por supuesto que hemos querido emborronarle la propaganda a Hacienda sacando este informe hoy, y además los demás gravámenes que hemos detallado, incluido, como no, el IVA. Un impuestómetro en el que se refleja, Diego, que en estos últimos 6 años el gobierno nos ha apretado el cinturón, en este caso nos ha apretado, ha metido todavía un poquito más la mano en el bolsillo, ya no, llegaba casi hasta el codo, pues ya ha pasado el codo, porque según destacáis en el informe, el gobierno ha subido la presión fiscal en casi 2 puntos. Pero quiero que escuches algo y ahora lo comentamos. Este gobierno ha bajado los impuestos durante la crisis de la pandemia, durante la guerra de Ucrania y la inflación en más de 30.000 millones de euros. Que no nos han subido los impuestos, Diego, que en realidad nos lo han bajado. ¿Cómo es esto? Pues yo me opongo a lo que dice María Jesús Montero, porque los propios datos que facilita la agencia tributaria nos permiten estimar cuál ha sido el efecto de las medidas fiscales en términos netos, ¿no? Tú imagínate, Luis Fernando, que yo ahora mismo te subo impuestos por valor de 10 euros, te bajo impuestos por valor de 1 euro, y te digo que es que te he bajado impuestos por valor de 1 euro. Sí, puede ser que hayas aprobado alguna rebaja de impuestos por valor de 1 euro, pero como te decía en este ejemplo, pues tendríamos un incremento neto de 9 euros en la carga fiscal, ¿verdad? Bueno, pues en concreto, en los años de gobierno de Pedro Sánchez, como sí se han aprobado algunas medidas que han sido temporales, como por ejemplo la rebaja puntual que se aplicó en el IVA o en algunos impuestos especiales durante los peores años de la crisis de inflación, que seguimos atravesando por otro lado, esas rebajas puntuales, cuando se comparan con los aumentos reiterados de impuestos, al final arrojan un saldo neto de que por cada 1 euro dedicado a incrementar la presión, a reducir la presión fiscal, se han volcado 3,4 euros de subida recaudatoria. Esto significa que, en última instancia, tenemos que tomar en cuenta que aunque se hayan adoptado algunas medidas de alivio, el saldo neto al final arroja solamente hasta 2024 un incremento de tributación de 27.100 millones de euros. Y ojo, no para de evolucionar a peor esta cifra, puesto que, por ejemplo, a través de la no deflactación, que es la más cruel e injusta de todas las subidas encubiertas de impuestos que está haciendo este gobierno, se sigue produciendo una erosión muy significativa del poder adquisitivo de los españoles. En este informe hemos tomado como referencia el IRPF de 2008, antes de la crisis de la gran recesión, ¿no? y de la pandemia y de todo lo que ha sucedido en España desde entonces. Y hemos comparado cuál es la estructura del IRPF de entonces con la estructura actual. Nos hemos fijado en los tramos y en los umbrales a partir de los cuales se admite una deducción, se produce un salto de tributación, etcétera. Lo que nos encontramos es que la subida efectiva, esa progresividad en frío, esa subida encubierta derivada de no indexar el IRPF y sus umbrales al IPC, esa subida ha sido de entre un 45
y un 60% desde 2008. Y el grueso de ese incremento se ha dado en los últimos años, puesto que se ha dado una subida de precios de más del 20% según el IPC desde que gobierna Pedro Sánchez, lo cual triplica los niveles de subida de la inflación subyacente del periodo de mandato anterior de Mariano Rajoy. O sea que no podemos comprar ni un milímetro de la propaganda del gobierno, que de hecho ha anunciado que se va a gastar algunas docenas de millones de euros en difundir este tipo de mensajes para concienciar a los ciudadanos de que supuestamente no pagan muchos impuestos. Pues para eso, un servicio que le sale gratis a los contribuyentes, que es este impuestómetro del Juan de Mariana, con el que todo el que lo lea, sea en nuestra web juandemariana.org, sea escuchándonos este programa o en los muchos medios que se están haciendo eco de ello, queda inmediatamente vacunado de todas esas falacias y propaganda que lo único que quiere es seguir consolidando el verdadero infierno fiscal que vivimos en España. Además, una de las cosas que siempre dice María Jesús Montero, Diego, es que pone la excusa de que tenemos que armonizar la carga fiscal de España con el resto de la Unión Europea, pero como muy bien y muy puntualmente señaláis en este informe, mientras en España la presión fiscal está subiendo casi 2 puntos del PIB en estos últimos años, en ese mismo periodo, en nuestros vecinos europeos, en media, han bajado los impuestos, la presión fiscal, mejor dicho, en casi 1 punto, y de 2,27, 14 han bajado los impuestos, no los han subido. Sí, además dentro de esos 14 países miembros hay socios destacados como son Alemania, Francia, Países Bajos o, por cierto, esas economías nórdicas de las cuales se habla mucho desde la izquierda con total desconocimiento de causa, porque Dinamarca, Suecia, todos esos supuestos paraísos socialdemócratas figuran en realidad entre países líderes en libertad económica y no solo a largo plazo, sino que también a corto plazo vemos que son algunos de los países que han venido reduciendo impuestos. La cifra la has dado tú, no hace falta repetirla, pero efectivamente hay un diferencial de 3 puntos, ¿no? Entre una España que aumenta su carga fiscal 2 puntos del PIB y una Europa que la reduce en 1 punto. De modo que lo que estamos haciendo es desarmonizar la fiscalidad y estar cada vez más por encima de Europa. Hay un cálculo que yo creo que es relevante aquí, que es tener en cuenta el nivel de renta de los ciudadanos y ajustar de esa forma también los cálculos. Si en España los impuestos aplicados fuesen los mismos que son Alemania, solo que con nuestros actuales umbrales de renta, que obviamente están por debajo, de hecho, nuestra distancia al promedio de renta europea, como se ha publicado esta semana, está en los niveles más lejanos desde 1999, o sea que Pedro Sánchez parece tener una máquina del tiempo que nos ha permitido retroceder 26 años de poder adquisitivo. Bueno, si hacemos ese ejercicio de compararnos con Alemania y ajustar la tributación para tener en cuenta que tenemos un nivel de renta más bajo, pues los españoles deberíamos estar pagando 3.600 euros menos cada año en impuestos. Si fuésemos daneses, por ejemplo, el sacrificio fiscal sería aún menor, se tendría que reducir en 4.700 euros por contribuyente. Entonces, no tiene sentido dar por buena ninguna de estas falacias que difunde el Ministerio de Hacienda. Habéis hablado también de cómo pues es falso, ¿no?, que los más ricos no paguen impuestos, porque realmente todo lo que sean rentas por encima por debajo de 21.000 euros, a pesar de ser el 56% del total, apenas aportan el 8%, mientras que el 5% de mayor renta genera más del 40% de lo recaudado. Y además me permito también poner encima de la mesa otros 2 datos que yo creo que te van a parecer de interés y también a nuestros oyentes. El primero es que desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno se han subido 94 veces los impuestos y las cotizaciones, una voracidad recaudatoria que contrasta con las 144 rebajas fiscales que ha aprobado Madrid desde que puso en marcha políticas liberales con Esperanza Aguirre en el gobierno y ahora con Isabel Díaz Ayuso, y que además esa cifra de esas 144 incluye unas 90 rebajas fiscales que se han aprobado desde que la presidenta del gobierno es Ayuso. O sea que hay 90 rebajas fiscales en Madrid frente a 94 en España en el mismo periodo de tiempo. Y por otro lado, cada año se están presentando 200.000 reclamaciones ante los tribunales económico-administrativos por asuntos tributarios. Es decir, no solo tenemos un problema fiscal de primer orden, sino que también tenemos unas autoridades tributarias que actúan con tal arbitrariedad y con la protección de unas leyes cada vez más extractivas con el contribuyente, que la incertidumbre, la inseguridad jurídica de los contribuyentes, como no podía ser de otra manera, se ha disparado. Pintas un panorama que es el que tenemos, Diego, que es francamente complicado, sobre todo
pues, bueno, para el desarrollo de una actividad económica sana, para el desarrollo de unos proyectos de vida que no estén sometidos a un saqueo constante por parte del Gobierno a través del Ministerio de Hacienda. Pero lo que tenemos la sensación algunos, Diego, y sácame de mi error, es de que todas las normas, todo este incremento de impuestos que hemos ido viviendo durante estos últimos años, más allá de, como bien decías, unas normas extraordinariamente lesivas contra el interés de los contribuyentes y a favor de la presunción de fiabilidad, podríamos decir, por parte de los funcionarios de la agencia tributaria en el caso de las litigaciones, parece que todo este entramado es difícil de empezar a desmontar, porque ya a uno lo único que le queda, Diego, es esperar que no sigan apretando más la rueda para el próximo año y que en algún momento este camino empiece a revertirse. ¿Crees que es posible o crees que lo que se está haciendo por parte del Estado es consolidando una cantidad de figuras tributarias que va a ser muy difícil desarmar en el futuro? Es posible y es necesario, y además, si lo que preocupa es la recaudación, lo que tenemos que pensar es si acaso España no sería capaz de recaudar mucho más con una economía en pleno crecimiento y no con un PIB per cápita que está tan lejos de Europa como lo estaba hace 25 años. Al final, nuestros estudios, por ejemplo, de eficiencia recaudatoria del IRPF muestran que los tipos están inflados hasta en un 20%, frente al punto de equilibrio del AFER, es decir, el nivel a partir del cual las subidas de impuestos que se vayan aprobando te podrán generar más ingresos, pero en realidad te los van a propiciar de manera decreciente. Entonces sí, las vueltas de tuerca ya han sobrepasado ese nivel de equilibrio y como estamos muy por encima del mismo ahora mismo, un recorte automático del 20% en el IRPF, en los tramos del IRPF, no generaría de hecho ninguna caída recaudatoria por el efecto en medio y largo plazo de crecimiento que tendría ajustarnos con los puntos de equilibrio de la fiscalidad para los niveles de renta que tenemos en España. Entonces yo creo que tenemos que tomarnos esto como una máxima y absoluta prioridad. Hay unas estructuras de gasto clientelar total y absolutamente susceptibles de ser ajustadas y recortadas. Hay muchas ineficiencias en los presupuestos, hay muchas ayudas, hemos hablado de ello recientemente en Libre Mercado, que cubren ya a 7 millones de personas y básicamente lo que hacen es subsidiar el no trabajo a cambio de unos pagos presupuestarios de 30.000 millones de euros, prácticamente 28.500. Entonces, cuando empiezas a rascar en el presupuesto, te encuentras muchas demostraciones, muchos ejemplos de que efectivamente lo que sería un grave error es no tomar medidas drásticas, tanto en reducción de gasto como en reducción de los impuestos. Diego, ya que te tengo al teléfono y estamos analizando este tema en un día tan importante como es el arranque de la campaña de la renta de este año, con referencia a los impuestos pagados el año pasado, dinos cuáles serían 2-3 consejos que podríamos dar a todos nuestros oyentes para pues afrontar este proceso con el mayor éxito posible para nuestro bolsillo. Pues luego aquí hay una reflexión que yo he hecho al principio y que no sé si tienes opinión al respecto, pero es que Hacienda, con los grandes recursos que tiene, tanto tecnológicos como de personal, probablemente es muy consciente de todas las deducciones a las que tenemos cada uno de nosotros derecho y casi que podría sacar nuestra declaración de impuestos automáticamente de cada uno de nosotros. No solo nos deja que las hagamos nosotros, sino si encuentra alguna discrepancia ya nos avisará dentro de unos años y probablemente nos multará por ello. Pero para tratar al menos de que lo que hagamos no sea revisado y de lo que hagamos no salga la factura tan a favor de Hacienda y sí más a favor de nuestros intereses, ¿cuáles serían 2-3 consejos que habría que dar, Diego? Bueno, lo primero es que probablemente, como estamos hablando del ejercicio 2024, sí, ya ha pasado ese barco, ¿no? En realidad lo hecho está en 2024 y ahora mismo el contribuyente no tiene mucho margen para optimizar su factura fiscal. Pero precisamente por eso, y en fechas como esta, en la cual pues el impuestómetro coincide con el lanzamiento de la campaña de la renta y pone encima de la mesa esta cuestión, lo primero que le recomiendo yo a cualquiera que me pregunte por estos asuntos es buscar siempre consejo y asesoramiento profesional para cualquier persona que esté en un nivel de renta medianamente elevado en relación con el promedio. Si estás en un nivel de renta medio o medio bajo o bajo, pues probablemente no sea tan urgente, pero cualquier
cualquier nivel de renta que esté ya por encima de los 45.000 euros, ahí sería imperioso por lo menos tener consejo profesional y asesoramiento a lo largo del año, que para eso hay profesionales que se dedican a ello y que saben, digamos, recorrer ese laberinto de las normas y leyes tributarias. En segundo lugar, en tiempos de inflación especialmente, y en general como postura de referencia, yo jamás recomendaría pagar de golpe la declaración a todos aquellos que tengan que les salga a pagar y no a devolver, puesto que la inflación siempre correrá a su favor y el valor real de lo contribuido será menor si lo fraccionan en dos pagos, ¿no? En el pago de verano y en el pago de otoño-invierno. Y en tercer lugar, a partir de ahora, a partir de este mismo mes de abril, tomar todas las decisiones posibles para minimizar la carga fiscal. Si usted está comprando un coche, revise los incentivos. Si usted tiene hijos, revise los incentivos. Si usted está hipotecado o adquiriendo una vivienda, revise los incentivos. Hay muchas normas de las que el contribuyente puede tirar para tener un tratamiento fiscal un poquito más benigno, pero siempre dentro del hecho de que estamos hablando de aminorar lo que en términos generales no deja de ser un castigo y en los últimos años pues un atraco a mano armada. Desde luego que sí. Diego Sánchez de la Cruz, director del Departamento de Análisis y Estudios del Instituto Juan de Mariana, compañero de radio, analista, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Un placer y como siempre os invito a revisar el informe con calma en juandemariana.org, donde seguimos trabajando, ¿no? Al igual que hacemos en el radio, en Libre Mercado, porque este tipo de datos salgan a la luz, sean de dominio público y que puedan servir para una España un poquito más libre. Bueno, pues esperemos que así sea. Recomendación para todos los oyentes, acudan al Instituto Juan de Mariana para descargarse este informe. Pueden leer el resumen de la pluma de Diego Sánchez de la Cruz también en Libre Mercado. Diego Sánchez de la Cruz, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias y enhorabuena por ese trabajazo. Rubén, 2 minutos antes de irnos a la bolsa, sí que otro de los apuntes que habíamos preparado para el día de hoy era lo que recibimos a cambio de pagar todos estos impuestos, o al menos la percepción que tienen los ciudadanos españoles de qué reciben a cambio de todo lo que pagan, ¿no? Sí, porque una presión fiscal alta no es necesaria per se para garantizar un nivel de servicios públicos, digamos, aceptable, ¿no? Y en países como Singapur, por ejemplo, que la presión fiscal está en torno al 12%, tienen uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Y esto es algo de lo que se da cuenta la población española. Ya lo demuestra el CIS en su edición de 2024, en la que señala que más del 40% de los españoles cree que en nuestro país se paga demasiado en impuestos, frente a un 8% que cree que se paga poco. Y esto es relevante porque, bueno, aún podemos decir que es una cifra menor, ¿no? Pero es cierto que va creciendo poco a poco, cada año. Y un año antes, esta cifra era del 38%. Pero si vamos a la letra pequeña y vemos qué es lo que piensa la gente en cuanto a qué recibe a cambio de sus impuestos, ahí tenemos que el 60% de los españoles afirma que el Estado le da bastante menos de lo que ellos aportan en materia de impuestos. Desde luego. Y eso que el que hace el CIS es precisamente el señor Tezanos, de quien no nos podemos fiar todo lo que querríamos. Muchas gracias, Rubén. Nos vamos a los mercados. Vamos a los mercados porque hoy es un día importante. Están todas las bolsas internacionales, los analistas, los inversores, las casas de cambio, los brokers, pendientes de lo que se ha venido a llamar el Día de la Liberación. Se trata de ese día en el que el señor Trump nos va a anunciar exactamente cuáles son los aranceles que quiere cobrar a los distintos países. No sabemos si va a anunciar uno para todas las importaciones en Estados Unidos, si a un continente sí y a otro no, y tampoco sabemos cuánto van a durar esas decisiones, porque lo que nos ha traído hasta el momento el señor Trump ha sido una política bastante errática en lo que a sus amenazas arancelarias se refiere. Por eso las bolsas internacionales han estado sufriendo durante esta semana, pero por ejemplo el IBEX 35 ahora mismo se está notando un 1,23%, tiene muy buen tono, cotiza en 13.297 puntos y se encuentra pues en un buen momento según nos muestran las aplicaciones de la bolsa de los mercados en tiempo real. Grifols
Ferrovial e IAG son las empresas que más suben, con especial mención Grifols, que sube un 5,29%, y entre las bajadas, pues estarían en este caso Repsol, Laboratorios Rovi e Indra, con bajadas entre el 1,9 y el 1,5%. Esto lo que tenemos ahora mismo en materia bursátil, pero hoy nos acompaña al teléfono uno de nuestros analistas de cabecera, uno de los analistas que más disfrutamos cuando podemos hablar con él, que es el asesor del fondo Numantia Patrimonio Global, Emérito Quintana. ¿Cómo estás, Emérito? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos un día más aquí en Con Ánimo de Lucro. Un día, además, estoy seguro que has podido echarle un vistazo a ese impuestómetro que ha publicado el Instituto Juan de Mariana, y te habrás llevado buenos disgustos, como todos los que nos acercamos a ese informe y nos damos cuenta de hasta qué punto nos están metiendo la mano en el bolsillo. Pero vamos a nuestro tema, vamos al tema bursátil, al tema de la bolsa, de las finanzas. Hoy, decíamos, obliga al comentario respecto a las posturas de las distintas bolsas internacionales o de esa expectación que está creando el llamado The Liberation Day, ¿no? Sí, además es que es gracioso porque Trump escogió el día 2 de abril para que no fuese el 1 de abril, porque allí es el día de los inocentes. Pero sí, la idea es que se empiecen a aplicar los aranceles del 25%, si no me equivoco, sobre el aluminio, sobre el acero, y luego un arancel plano al resto de mercancías que vayan de la Unión Europea a Estados Unidos. Creo que había un acuerdo como de mínimos para que las cosas de menos de $800 de valor no se le aplicase, pero al final creo que también se va a aplicar a todo, en resumen. De todas maneras, si algo nos ha demostrado Trump, querido Emérito, es que esto que se anunciará hoy, sea lo que finalmente se anuncie, podría llegar a cambiar pasado mañana. No ha sido una política que se haya caracterizado por unas líneas firmes o, digamos, por un nivel de amenaza en cumplimiento, porque se ha echado para atrás antes de conseguir lo que buscaba en muchas ocasiones. Es decir, parece lo que yo creo que podemos estar todos de acuerdo, Emérito, es que lo que está añadiendo al mercado es muchísima incertidumbre. Sí, pero bueno, eso es bueno. No sabemos lo que quiere realmente. Si, por ejemplo, lo que quisiera es reducir el déficit comercial, que siempre ha estado un poco obsesionado con eso, los políticos en general nunca lo han entendido, siempre han querido reducir el déficit comercial, pues tendría sentido que los ponga los aranceles y que los mantenga. Pero el déficit comercial no tiene sentido que sea cero ni que sea positivo, ni de persona a persona, ni de provincia a provincia, ni de país a país. O sea, nosotros a lo largo de un año completo acabamos con un déficit comercial con nuestro peluquero, pero es que ha sido a cambio de algo. Claro. Entonces, una opción puede que sea esa. Otra opción puede que sea lo que dices, pues es una presión para conseguir concesiones. Si fuese así, a mí me gustaría, porque lo que no se podía mantener es el statu quo actual. Entonces, hace falta algo o alguien que haga una presión muy fuerte para que las cosas cambien y para que al menos Europa se plantee en reducir sus propios aranceles, porque Europa es más proteccionista que Estados Unidos, o reducir subsidios, o reducir el IVA, o hacer como Canadá, que el líder del Partido Conservador no ha dicho que él respondería con más aranceles. Ha dicho que él lo que haría es quitar el impuesto a las ganancias de todas las inversiones que se reinviertan en la propia Canadá. Uh-huh. Entonces, si eso inicia una espiral de competencia a la baja por atraer capital, pues eso sería una buena noticia. Si las negociaciones se estancan en yo te pongo aranceles, pues yo te los pongo a más arriba, pues yo más, pues entonces la guerra comercial se podría llegar a un equilibrio en la negociación peor que ahora, que los aranceles está claro que siempre son malos. Pero si son un estímulo a que las cosas cambien, pues mejor, porque las cosas en Europa a mejor no iban a ir por el camino actual. Eso desde luego. Por último, yo me alegro de que todo este lío de los aranceles esté creando
tantos fans del libre comercio, del comercio libre, entre todos los partidos. Sí, es curioso precisamente en este sentido y solo por el chascarrillo las declaraciones que hizo, si no recuerdo mal, von der Leyen cuando empezó a fijar su atención en Europa el señor Trump y a amenazar con aranceles, que dijo que los aranceles eran muy malos, que eran contrarios a los intereses de los consumidores, que no beneficiaban a las empresas ni a los ciudadanos, que todos los países pierden con los aranceles, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que como me está amenazando con aranceles, yo subiré los aranceles a Estados Unidos mucho más. O sea, en lugar de decir, oiga usted, pues hablemos para rebajarlos todo lo que se pueda y así permitir que el libre comercio sea lo que se imponga en el mundo, ¿no? Parece mentira. En cualquier caso, yo, fíjate, aquí veo muchos fallos por parte, por ejemplo, de la Unión Europea, pero también de la manera que está teniendo el señor Trump de negociar todo esto, que parece que nos va a conducir precisamente al escenario que nadie quiere, que es el de una guerra y una espiral arancelaria en todo el mundo. En cualquiera de los casos, Mérito, como sé que tú nadas en ríos revueltos y siempre encuentras oportunidades, incluso en los momentos de mayor zozobra, mejor dicho, me imagino que los momentos de mayor zozobra es donde encuentras las mejores oportunidades, creo que has incorporado una nueva compañía a tu fondo. Sí, hombre, uno lo que quiere es invertir a largo plazo y va a invertir todos los meses es que los precios bajen, obviamente. Pero sí, la última empresa que hemos añadido al fondo es americana y se llama API Latina Group, API Group, el ticker es APG, y es curiosa porque no siempre es posible encontrar que coticen empresas así. Esta empresa se dedica a hacer las inspecciones obligatorias, sobre todo del sistema antiincendios de los edificios. Los extintores, los aspersores, todo el sistema de tuberías. Las inspecciones son obligatorias por ley y luego pues hay que hacer mantenimiento. Normalmente Es una ITV y mantenimiento de las medidas de seguridad de los edificios. Claro. También tienen un poco de mantenimiento de ascensores, cámaras de seguridad, cerraduras inteligentes de puertas y demás. Pero lo principal es los sistemas antiincendios. Y todo el mundo conoce muy bien pues la recurrencia y la calidad de empresas pues de mantenimiento de ascensores o de gestión de residuos y de basuras, de limpieza industrial, y hay muchas empresas de calidad muy conocidas a múltiplos muy altos que han sido históricamente muy buenas inversiones. Pero esta yo creo que es del mismo estilo, algo recurrente, obligatorio por ley y de mucha calidad, pero que todavía no se ha reconocido porque ni siquiera tiene comparables y es una historia pues más joven. Bueno, pues ahí queda. API Group es API Latina Group, una nueva oportunidad que has encontrado en el mercado de una compañía. A los value investors, o a los inversores en calidad, muchas veces dicen que invertís en cosas aburridas. Y tendríais que añadir, sí, pero muy rentables y muy seguras en el largo plazo, aparte de muy buenos negocios. En este caso tiene toda la pinta y si te parece, el próximo día hablamos más en profundidad de esa tesis de inversión. Que sea tan aburrida como rentable, sí. Eso es. Muy bien, Emérito, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes, señores oyentes, nos vamos al boletín de la 1 y volvemos aquí en Con Ánimo de Lucro. Seguimos en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos estrenando espacio, cosa que me produce mucha satisfacción. Me acompaña en este momento aquí en el estudio Aitor Sánchez, que es el responsable del canal digital de Santa Lucía AM, Santa Lucía Asset Management, gestora de activos del Grupo Santa Lucía. Aitor Sánchez, ¿cómo estás? Muy bien, encantado, Luis Fernando, de estar aquí con vosotros. No, bueno, encantado yo, muy agradecido por querer estar aquí. Además, es algo que va a ser periódico, que vamos a tratar de mantenerlo en el tiempo. Si es posible, todos los miércoles a esta hora estaremos hablando con Santa Lucía AM, con Santa Lucía Asset Management, para tratar de dar respuesta a muchos temas. Primero, a las dudas que hay respecto a la actualidad de los mercados. Segundo, ya les avanzamos que pondremos a su disposición la vía correspondiente para que nos hagan llegar sus dudas respecto a los mercados, la situación de mercados o cuáles son las mejores oportunidades que podemos ir encontrando ahora mismo de cara a invertir nuestro dinero a largo plazo. Siempre, ya saben, en esta sintonía en Es Radio van a encontrar alternativas, inversión sensata, diversificada a largo plazo, nada de forrarse en 4 días, que es lo que se está vendiendo desde muchos puntos. Aitor,
Y nos estrenamos en un día, ojo con el día en el que nos estrenamos. Estrenamos este análisis de mercado con Santa Lucía en un momento en el que estamos esperando que llegue el día de la liberación de Estados Unidos o de Liberation Day, en el que básicamente lo que va a hacer Donald Trump es anunciar exactamente cuáles son los aranceles que van a entrar en vigor hoy, si va a haber un arancel para todas las importaciones, si no lo va a haber, y parece que es el punto 1 de esa guerra arancelaria global que se ha empeñado en emprender el señor Trump, ¿no? Pues así es, sí, es un día interesante, ¿no? Cuanto menos. Entonces, es verdad que la agenda económica, oye, la van a dominar las tensiones comerciales que esto puede producir, ¿no? Y bueno, lo que pensamos es que pueden darse dos escenarios, básicamente. Oye, ¿qué va a pasar a raíz de estas medidas arancelarias, según cuáles y cómo sean, ¿no? Pues oye, pues esto puede llevarnos a una inflación o todo lo contrario, ¿no? Incluso que se aumente el crecimiento económico, pues por motivos evidentes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues tenemos que ir viendo qué va a suceder. Nosotros estamos muy pendientes, como es obvio. Además, nuestra gestora, su política es a largo plazo, todas las inversiones, con lo cual, oye, no vamos a hacer ninguna locura, ningún cambio radical. Nuestras políticas van a seguir siendo muy las mismas, por así decirlo, pero sí teniendo en cuenta pues qué está sucediendo en estos momentos y cómo va a cambiar el panorama. Me consta, Aitor, que los especialistas del grupo están siguiendo muy de cerca todo lo que está aconteciendo y bueno, una vez se sepa el alcance que van a tener los anuncios que conoceremos esta tarde, bueno, pues tendremos el correspondiente outlook, ¿no? Como se suele decir, de los expertos de Santa Lucía. Así es. Lo único que se me ocurre, Aitor, que claro, todo este momento de incertidumbre que se está viviendo, qué va a aprobar Trump o qué va a dejar de aprobar, y el impacto que esto pueda tener sobre determinados sectores, que se puedan ver más afectados por esos sobrecargos que van a suponer los aranceles, si finalmente Estados Unidos va a terminar entrando en recesión o no, y cuándo va a suceder esto, qué impacto de nuevo va a tener esto, por ejemplo, sobre las posiciones indexadas, sobre el S&P 500, sobre el mercado americano, sobre empresas que cotizan en otros índices y que pueden generar bueno, pues esto, ruido de mercado y al final volatilidad en las bolsas. Al final el activo de riesgo por excelencia, la renta variable, parece que se adentra en un momento de incertidumbre, en un momento probablemente muy volátil. Correcto. Ya sabemos que el mercado en el corto plazo es esquizofrénico y que alcanza la cordura en el largo, pero sí que es verdad que nos adentramos en un momento incierto para la renta variable. ¿Es quizá un buen momento para echar un vistazo a los productos de renta fija? Pues yo creo que sí. Yo creo que es un momento interesante. Efectivamente, la renta variable va a afectar a todo el mundo, pero nosotros, como nuestra esencia es el largo plazo y nuestro estilo de inversión es quality, pues hoy al final, las empresas grandes van a seguir estando ahí, mañana, pasado y al otro, ¿no? Entonces va a haber un cambio, por así decirlo, en el precio. Pero lo fundamental va a seguir estando ahí. Entonces, en cuanto a la renta fija, pues es verdad que hay mucha gente que está empezando a tener miedo, como es lógico y normal, a lo que está viendo, a miedos a estas tensiones, ¿no? Y está empezando quizás a desviar fondos o a buscar activos refugios, digámoslo así, por donde poner su dinero y estar un poquito más tranquilos. Entonces, en este sentido, sí, la renta fija puede ser un activo interesante ahora, donde, pues mientras vemos qué sucede en estos días, pues estar un poquito más refugiado ahí, ¿no? Y bueno, en esta línea, sobre todo con tanta volatilidad, pues quizás el corto plazo es donde más está buscando la gente meterse ahora mismo, ¿no? Porque el corto plazo lo que sí que está ofreciendo ahora son rentabilidades mucho más atractivas de las que tenían. Esto tiene mucho que ver con esto de la inversión de la curva de tipos, que luego otro día si quieres lo comentamos, pero lo que sí que estamos viendo es que tanto quizá fondos monetarios como directamente fondos de renta fija a corto plazo están ofreciendo unas rentabilidades interesantes para clientes que quieran buscar algo de refugio, algo de tranquilidad, algo de sosiego en estos momentos, ¿no? Sí, así es. De hecho, yo leí el otro día cosas interesantes, ¿no? Como que el tema de las letras de tesoro pues han vuelto a marcar nuevos mínimos, ¿no? Hemos estado un montón de años con tipos de interés ya no en negativo, sino desde cero, desde 2013, ¿no? Estamos con tipos por debajo del 1% y desde 2015 con tipos en negativos, ¿no? Entonces,
Entonces, y de repente, pues oye, a raíz de 2022 pues, viene una guerra, sube mucho los precios, inflación y nos encontramos, oye, con esos alicientes de tipos positivos con los que se agarra rentabilidad. Y nos ha durado muy poquito, ¿no? Ha durado muy poquito y no sabemos cuánto nos va a durar con todo esto que está pasando. Pero sí que estamos viendo que ha habido un boom con letras de tesoro. Hemos visto bancos que han empezado otra vez a remunerar cuentas, que hacía mucho tiempo que no se veía. Y bueno, y han surgido un montón de alternativas, ¿no? Y quizás las más populares han sido la deuda pública, que es con lo que más cómodo y confortable se siente el cliente más conservador, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, los últimos 6 meses estamos viendo que ya está disminuyendo, ¿no?, el interés, ¿no? Y se me miraba un dato y estaba viendo que desde en agosto de 2024, que se llegan a los 27.400 millones, pues tenemos 2.150 millones menos ahora mismo, o sea, casi un 8% más o menos. ¿En renta fija a corto plazo? En letras del Tesoro. En letras del Tesoro. Efectivamente, hay un 8% del total de gente que invertía en letras que ya no, que está buscando otras alternativas, ¿no? ¿Y dónde la está encontrando? Pues al final, pues quita en fondo de inversión de lo que estamos monetarios, corto plazo, buscando un plus de rentabilidad, ¿no? Estamos hablando que la última subasta ya han salido en torno al 2,2. Si tenemos en cuenta el IPC, que hemos sacado el provisional de marzo, está en el 2,3, es que ni siquiera cubres, digamos, o sea, no estás ganando realmente nada porque se te ha encarecido el precio de las cosas más de lo que te ha rentado ese dinero, ¿no? Entonces la gente empieza a buscar de dónde sacar un poquito más, y ese poquito más, pues oye, es meterte a lo mejor en otro tipo de cosas, ¿no? No solo deuda pública, sino a lo mejor coger un poquito de deuda corporativa. Y bueno, en ese sentido, pues desde Santa Lucía M pues tenemos un fondo que monetario a corto plazo que, oye, que constantemente está batiendo, ¿no?, a las letras, la rentabilidad bate de las letras y por lo tanto bate a la inflación también. Correcto, así es. Es uno de los objetivos. O sea, así es. Aporta, digamos, lo mejor de cada caso. Por un lado aporta tranquilidad al tratarse de un activo de renta fija y por otro lo que hace es que te da ese plus de rentabilidad que no te están dando las letras del Tesoro tradicionales. Correcto, así es. ¿Cómo se llama este fondo? Cuéntanos un poco de él, en qué está compuesto, cómo está gestionado. Pues mira, el fondo es el fondo de Santa Lucía Renta Fija a Corto Plazo, ¿vale? Es un fondo de inversión monetario, como te decía, oye, pues lo que tienes deuda a corto plazo, ¿vale?, de emisores sólidos, una gestión activa, ¿vale? Y que, pues, como comentábamos, oye, pues nos está permitiendo superar no solo las letras, sino también un poco tanto al benchmark como a la mayoría de competencia de fondos de este tipo, ¿no? ¿Vale? Estamos hablando en 2023, para que nos hagamos una idea, la rentabilidad fue un 4,39, ¿vale? En 2023 cabe recordar que alcanzamos el tope de tipos de interés, tuvieron las letras, me parece, el 3,8, creo que fue el máximo que alcanzamos de subasta, ¿vale? O sea, casi un 4%, pero sí, pues, batimos con el fondo. En 2024 superamos también el 4% y, oye, lo que llevamos de 2025, he mirado el acumulado esta mañana, estamos en un 0,80. Con lo cual, oye, yo creo que un 0,80 en estos 3 primeros meses es un dato interesante, ¿no? ¿Vale? Luego, ¿qué más te puedo contar de fondo? Oye, tiene una comisión de gestión bajísima, ¿vale? Estamos hablando de un 0,15 para inversor que opera a través de web. ¿Perdona? 0,15, si lo has escuchado bien. ¿Un 0,15? Un 0,15 es la rentabilidad que tiene el fondo para clientes que operan a través de web. Si vamos a través de un intermediario. Si contratas el fondo a través de web, tu comisión es un 0,15. Estamos hablando de un fondo de gestión activa donde se está seleccionando los títulos de renta, me parece. Pero si es más barato que un ETF. Correcto. Es más barato que un ETF. ¿Cómo habéis conseguido este nivel de competitividad? Me ha sorprendido mucho. Mira, no tengo aquí los papeles del fondo, que no había visto la comisión. Pues así es una comisión muy bajita, para institucional incluso es más baja, ¿vale? Ya si metemos a intermediarios, pues sube un poquito la comisión, ¿no? Pero a ver, al final, ten en cuenta, somos parte del grupo Santa Lucía, ¿vale? Nuestro principal cliente es un cliente institucional y, aparte que nos interesa hacerlo bien, por motivos evidentes, ¿no?, pues tenemos un comisionado muy, muy ajustado, ¿vale? No buscamos ganar mucho dinero a base de poco, sino, oye, pues ofrecer un producto interesante y generar volumen con él, ¿no? Y que se genere buenas rentabilidades. Eso es. La información sobre este fondo en concreto la encontramos en santaluciaam.es. Correcto, en la página web www.santaluciaam.es, ¿vale? Y tienes la información de todo el fondo, ¿vale? Ahí esto en lo que se refiere a renta fija a corto plazo. Pero en productos de renta fija tenéis otro catálogo de fondos. Efectivamente, tenemos catálogo completo de fondos de renta fija, tanto a largo, corto y medio, tanto investment grade como high yield, tenemos renta variable, o sea, tenemos no muchos fondos, pero sí tocamos todos los fondos, ¿vale? Y bueno, este en concreto, podéis ver, ahí si entran, podrán ver que tiene 4 estrellas Morningstar, es decir, es un fondo muy interesante, que yo creo que es una alternativa muy buena y además muy económica, como has visto. Hombre, muy económica y además superando, de momento, los 2
últimos años la inflación sobradamente. Bueno, pues nos quedamos con esta alternativa para estos momentos de tribulaciones y citamos a todos nuestros oyentes, Aitor, si te parece, y a ti también, el próximo miércoles a esta misma hora para hablar de mercados, de alternativas y de buenos usos en materia financiera. Perfecto, pues encantado. Muchas gracias, Aitor. A vosotros. Y hoy con Manuel Llamas hasta ahora. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues mira, me parece muy propicio que estés hoy conmigo aquí charlando un poco de lo que tenemos preparado para esta semana en Tu Dinero Nunca Duerme, entre otras cosas porque le hemos dedicado el programa a ese impuestómetro que habéis publicado en el Instituto Juan de Mariana y por el que, ya que te tengo, y siendo tú el director del instituto, pues quiero felicitarte, Manuel. Un gran informe, como todos los que estáis publicando, y que cuenta cosas, pues como hemos comentado en el programa, muy importantes y que todo el mundo debería conocer. Sí, pues en este caso lo que hacemos es básicamente reflejar la carga real de impuestos que soportan los trabajadores españoles, a diferencia de lo que dice el gobierno. Y lo trágico es que pues prácticamente la mitad de lo que ganamos se nos va en el pago de las grandes figuras tributarias, ni siquiera todos los impuestos, únicamente tomando como referencia el impuesto sobre la renta, las cotizaciones sociales y el pago del IVA, se nos va prácticamente el 48% de nuestro sueldo real. Un trabajador medio en España cobra en términos reales, es decir, lo que supone el coste laboral total, cerca de 40.000 euros. Pues bien, de esos 40.000 euros, el trabajador única y exclusivamente percibe en su cuenta bancaria 21.000. El resto, 19.000 euros, casi 19.000 euros, se los lleva Hacienda con el pago de estos tres tributos. Casi el 48% de nuestro sueldo real se va en el pago de estos grandes impuestos. A ello le sumamos otro tipo de impuestos, como los impuestos especiales, el impuesto a bienes inmuebles, etcétera. La carga fiscal supera el 52%. Así que prácticamente la mitad del año trabajamos única y exclusivamente para pagar impuestos. Y eso estamos hablando de del trabajador medio, es decir, de los trabajadores en general. Esto no es cuestión de rentas altas o bajas. Aquí en España pagan todos una auténtica barbaridad de impuestos, todos los españoles. Desde luego que sí, y bueno, pues una barbaridad de impuestos que yo creo que en parte tiene mucho que ver, las conclusiones que podemos sacar de este informe, Manuel, con el tema que vamos a tratar este fin de semana, el domingo, recuerdo, de 2 a 3 de la tarde en Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, y con el invitado que traemos, porque vamos a hablar de cómo desengancharnos de esa carrera de la rata a la que nos quiere someter el Estado, que seamos ocultarnos cuánto nos quitan, decirnos que no nos hace falta ahorrar e invertir, decirnos que si ahorramos e invertimos también nos van a cobrar impuestos sobre eso y además, bueno, pues mantenernos siempre ahí pendientes de que en algún momento cuando llega la jubilación, pues tengamos que seguir dependiendo del Estado, ¿no? Y hay una manera de independizarse de ese carril, de alcanzar cierto nivel de bienestar, cierto nivel de tranquilidad financiera mediante pues un aseo importante de las finanzas personales y desde luego el ahorro y la inversión. Y lo vamos a hacer con Gregorio Hernández, que es el autor del libro sobre la independencia financiera de la A a la Z, que ya está a la venta en Amazon y que bueno, pues nos va a servir de nuevo para desempolvar todos estos conceptos que creo que hoy son más necesarios que nunca, ¿no, Manuel? Sí, la verdad es que es un auténtico lujo el poder contar con Gregorio. Gregorio es un grandísimo divulgador de cultura financiera desde hace muchísimos años. Ha generado pues muchos en muchas de sus oyentes y de su público, de sus seguidores, pues gente que ha descubierto el mundo de las finanzas, el mundo de la inversión y que finalmente ha alcanzado o ha emprendido el camino hacia la libertad financiera. La libertad financiera significa básicamente el tener los recursos pasivos recurrentes para vivir de rentas, básicamente, que es el sueño de casi todo el mundo, ¿no? El poder no tener que trabajar para poder mantener tu nivel de vida y, por lo tanto, poder cubrir
tus gastos del día a día. Y lo interesante de este libro, tal y como viene explicando Gregorio desde hace ya muchos años, es precisamente que va al meollo de la cuestión, ¿no? Explicando paso a paso cómo alcanzar la libertad financiera, es decir, el poder vivir de rentas y por lo tanto ser libre a la hora de decidir a qué te quieres dedicar, o si directamente no quieres trabajar, o trabajar en lo que realmente te gusta, emprender, estudiar, lo que quieras hacer, ¿no? Y desde ese punto de vista, una de las principales lecciones es que todo el mundo está en disposición de alcanzar la libertad financiera, y para ello es necesario, bueno, pues como decimos siempre, tener los conocimientos adecuados para saber ahorrar, para saber invertir, porque de nada sirve ahorrar si finalmente no inviertes ese excedente, ese dinero que tienes ahorrado, y aprovecharte del interés compuesto, que en este caso el paso del tiempo es el mejor aliado de los inversores. Así que yo creo que va a ser una conversación muy interesante porque consiste fundamentalmente en cambiar el chip, es decir, el darte cuenta de que realmente está al alcance de nuestra mano el poder alcanzar la libertad financiera en un plazo de tiempo más o menos razonable. Es cierto que no va a ser de hoy para mañana, necesita tiempo para construir ese patrimonio, pero lo cierto es que cuanto antes empiece, antes lo conseguirá. Esta es la clave, yo creo que esta es la clave fundamental que, bueno, yo creo que está detrás de esta aventura que iniciamos tú y yo hace ya unos años, cuando decidimos poner en marcha, con el impulso, por supuesto, y el apoyo de Es Radio, el programa Tu Dinero Nunca Duerme. Era el descubrir cada vez a más personas, llegar cada vez a más gente y hablarles de la posibilidad al alcance de todos, de empezar a construir un patrimonio y ganar espacios de libertad mediante la acumulación de capital en los mercados financieros. Descubrir que la inversión te puede cambiar la vida y que incluso puede llegar a dotarte de un patrimonio, de unas cantidades de dinero que jamás hubieras pensado que podrías llegar a acumular. Ahora, la fórmula del éxito está al alcance de todos, prácticamente de todos los bolsillos. Lo único que requiere disciplina, requiere tiempo y requiere paciencia, pero sobre todo disciplina. Ahora bien, todo aquel que inicia este camino es un camino del que nadie se arrepiente, ¿no, Manuel? Sí, claro, es que la libertad financiera no consiste en alcanzarla sin más, sino en recorrer el camino. Es decir, la libertad financiera no es un objetivo en sí mismo, sino que es un proceso, de tal forma que tu libertad financiera irá aumentando y irá ampliándose con el paso del tiempo. Conforme vayas ahorrando y vayas invirtiendo, pues lógicamente tu libertad financiera también se irá incrementando, de tal forma que cada vez serás más libre. Llegado a un punto, lógicamente el objetivo es ya directamente que puedas cubrir con tus rentas pues todos tus gastos, pero en el proceso, mientras vas construyendo ese capital, pues evidentemente tu libertad financiera va creciendo. Y Gregorio, lo bueno de esto es que analiza paso a paso lo que tienes que hacer. Él en concreto, pues como nosotros venimos también señalando, ¿no?, desde hace ya muchos años, el hecho de que la inversión más segura y rentable que existe es la renta variable, a diferencia de lo que suele pensar la mayoría de los españoles, que son más conservadores, apuestan directamente por depósitos, por no invertir su dinero, o por renta fija, por productos mucho más conservadores. Sin embargo, la historia demuestra que no, que la renta variable es la inversión más segura y rentable que existe. Y en el caso concreto de las estrategias a seguir, en el caso de Gregorio, habla concretamente de dividendos. Y esto es uno de los puntos diferenciales que aporta Gregorio en su libro, que es bueno, pues hacerse con una cartera de entre 20 y 40 compañías que repartan dividendos de forma creciente, estable, sólida a lo largo del tiempo, de tal forma que pues básicamente recibas unas rentas anuales que, mientras estás acumulando tu patrimonio, puedes reinvertir en la compra de nuevas acciones, pero que, llegado a un punto, pues te vas a poder jubilar directamente viviendo de las rentas, del cobro de esos dividendos y manteniendo el capital intacto. O sea, que también es una estrategia interesante para ser analizada y poder cobrar rentas de forma periódica.
Bueno, y nos lo explica muy bien y nos da además todos los fundamentos y digamos todo el plan en este libro, y también nos lo explica en el programa, para iniciar ese camino y además conseguirlo a una edad no tan tardía, precisamente mediante el empleo de esta estrategia de inversión en dividendos. Es decir, que bueno, que hay otras maneras de hacerlo. Esta en concreto es la que propone Gregorio, y que yo creo que bueno, pues tiene mucho interés, sobre todo para todos aquellos que estén pensando que hayan o que quieran tener más información de cómo es esta estrategia en dividendos. Pues tiene una oportunidad muy buena en este programa de Tu Dinero Nunca Duerme de esta semana. Quiero recordarlo el domingo de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de radio, y también en Libertad Digital Televisión, y por supuesto en YouTube y a través de podcast en cualquier plataforma lo tienen a su disposición. Manuel Llamas, como siempre, muchas gracias por querer estar este ratito en Con Ánimo de Lucro. Un placer, como siempre. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte. Y a ustedes, señores oyentes, como siempre les digo, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por dejarnos su confianza. Espero que hayan disfrutado del programa, tanto ustedes escuchándolo o viéndolo como nosotros haciéndolo. Y repetimos, si les parece, mañana con un programa especial que les traemos una entrevista muy interesante para el programa de mañana. Hasta entonces, amigos, sean muy felices. Hasta mañana.